Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 27 de octubre. En este video vamos a hablar sobre que ratifican multa a Donald Trump por comentario extrajudicial en juicio en Nueva York. Y para finalizar, Rusia entra en el conflicto y pide la liberación de los rehenes extranjeros. Les recordamos que si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final del video hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Ratifican multa a Donald Trump por comentario extrajudicial en juicio en Nueva York. Un juez de Nueva York ratificó el jueves una multa de $10,000 que había impuesto a Donald Trump por un comentario extrajudicial que el expresidente hizo durante su juicio civil por fraude empresarial. La decisión se produjo después de que los abogados de Trump instaron al juez Arthur Engoron a reconsiderar la sanción. El juez multó a Trump el miércoles tras determinar que sus comentarios ante las cámaras de televisión fuera de la sala de la corte violaban una orden de guardar silencio que prohíbe a los implicados en el juicio comentar públicamente sobre el personal del juez. El miércoles, afuera de la corte, el favorito para la candidatura republicana por la presidencia se quejó de que Engoron, un demócrata, sea un juez muy partidista con una persona muy partidista sentada a su lado, tal vez incluso mucho más partidista que él. Trump hizo tal comentario semanas después de que Engoron impusiera la orden de silencio a raíz de una publicación de Trump en las redes sociales que menospreciaba a la principal asistente legal del juez. Ella se sienta al lado de Engoron y los abogados de Trump se habían quejado un poco antes sobre las expresiones faciales de la secretaria y su papel en el caso. Llamado el miércoles al estrado para explicar su comentario, Trump dijo que estaba hablando de la secretaria, sino del testigo Michael Cohen, su ex abogado y mediador que estaba testificando contra él en ese momento. El miércoles, Engoron calificó el argumento de Trump como no creíble. Señaló que la secretaria está más cerca de él que el estrado de los testigos. Los abogados de Trump insistieron nuevamente el jueves en que Trump se había referido a Cohen. El juicio civil se refiere a acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros empresariales. James busca $250 millones en multas y la prohibición de que Trump haga negocios en Nueva York. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Rusia entra en el conflicto y pide la liberación de los rehenes extranjeros. El número 2 del Buró Político de Hamas visita Moscú por segunda vez en 2 años. Rusia pide a Hamas que libere a los rehenes extranjeros, entre los cuales habría 3 o 6 rusos. Según diferentes versiones, una delegación de Hamas encabezada por el número 2 de su Buró Político, Musa Abu Marzuk, se entrevistó ayer en Moscú con el viceministro ruso de Exteriores, Mikhail Bogdanov, como continuación de gestiones realizadas por Rusia en Qatar sobre los rehenes. 6 rusos, según el portal israelí Yediot News, 3 con doble nacionalidad, según el embajador ruso en Israel. De otro lado, se cree que 23 ciudadanos rusos habrían muerto en los bombardeos de Gaza. La delegación de Hamas se despidió con parabienes, mientras que por su parte Bogdanov adelantaba que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, también acudirá pronto a Moscú. La cita no tiene nada de extraño y mucho menos en las actuales circunstancias. Moscú ha respaldado desde los tiempos de la URSS la causa palestina, cuando la encabezada Yasir Arafat en años recientes. Vladimir Putin se entrevistó con Mahmoud Abbas y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov ha ido recibiendo a los líderes de Hamas, Khaled Mishal, Ismail Haniyeh y Abu Marzuk. El interés de Rusia en la cuestión palestina pasa además por la necesidad de estar muy presente de Medio Oriente, dadas sus particulares relaciones con Siria, Irán e Israel. En ese sentido, hay que entender las palabras de Putin el 13 de octubre. Rusia puede ser mediadora en el conflicto, ya que no le sigue el juego a nadie. Tanto es así que, según muchos observadores, lo primero que hizo el presidente ruso es quedar mal con Benjamin Netanyahu al no llamarle hasta días después del ataque de Hamas del 7 de octubre.
A pesar de que han tenido buenas relaciones, Putin acusa a Estados Unidos de monopolizar el conflicto sin respetar ni la aspiración palestina a un Estado propio, ni las resoluciones de la ONU, que Israel ha incumplido siempre. Lo que vino después fue un fuego cruzado de propaganda en el que Joe Biden metió a Putin y Hamas en el mismo saco. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a decir que el ruso estaba detrás de los islamistas, mientras en Moscú los turiferarios habituales del Kremlin respondían de manera agria. En medio de todo esto, la propuesta rusa de alto el fuego ante el Consejo de Seguridad de la ONU fue tumbada porque no condenaba a Hamas. El embajador ruso condenó la violencia contra civiles en ambos lados. Hamas agradeció la postura rusa a pesar de que defiende la solución de dos estados, que no es precisamente la suya, y los analistas más pro-israelíes comentaron que Putin estaba deteriorando las relaciones con el Estado hebreo. La realidad es más compleja. Moscú condenaba a los extremistas islámicos en la época de los atentados suicidas, pero dejó de hacerlo cuando Hamas ganó en las urnas en el 2006. Desde entonces, sus líderes visitaron Moscú, pero las relaciones oficiales son con la autoridad palestina y Rusia tiene su representación en Ramallah. Cuando Donald Trump promovió su acuerdo del siglo, en realidad la agenda de Netanyahu, y reconoció Jerusalén como capital de Israel, Moscú reunió a las facciones palestinas en busca de la unidad nacional, nunca conseguida. Rusia actuó como un respaldo del verdadero gestor, Egipto, pero respaldo importante al final. Los contactos con los palestinos han continuado. Abu Marzouk estuvo en Moscú el año pasado, mientras Rusia e Israel han mantenido una buena relación de conveniencia, y no solo por la población rusohablante de Israel, un 15%. Un teléfono rojo permite a Israel bombardear intereses del Hezbollah libanés, es decir, de Irán, en Siria sin que el Kremlin, como protector del régimen de Bashar al-Assad, proteste, aunque el objetivo sean los aeropuertos civiles de Damasco y Alepo, 2 veces recientemente. Los rusos ven a cambio con agrado que se ponga coto al poder iraní en la región. Al mismo tiempo, Israel sabe que puede contar con ellos para rebajar la tensión con Teherán. Esta relación hizo que Israel no condenara la invasión de Ucrania ni se sumara a las sanciones internacionales que afectaban además a magnates rusos con doble pasaporte como Roman Abramovich. Asimismo, negó el sistema antimisiles Cúpula de Hierro que imploraba a un presidente judío como Volodymyr Zelensky. ¿Podría poner todo esto en peligro la actitud ahora de Vladimir Putin? Antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Arcadio Sierra 2459 y un saludo a Santiago Roma 5226. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.